En el capítulo anterior, nuestro protagonista se estaba enfrentando a un grupo de maleantes intentando acosar a su waifu Yuruo y también a una amiga suya. Esa gente, Jiraiya Sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro prota, su increíblemente poderoso y raro espíritu marcial en forma de ataúd y su gran, hermosa y peliblanca maestra que en estos momentos se encuentra cultivando. Sigamos con la historia donde la hemos dejado. Los malosos finalmente se enfrentan a nuestro prota, pero ese también se ve bastante confiado, dispuesto a luchar contra ellos. Y así comienzan los golpes, uno tras otro. Los maleantes comienzan a caer, y una vez que han caído casi todos, el líder de ellos se pregunta cómo es posible. Sin embargo, dice que no importa, todos ellos son espíritus marciales de 7 estrellas. Y mientras tanto, Yuruo le dijo a su amiga que como había predicho, no había que preocuparse por el prota. Y es entonces que nuestro prota se dirige al líder de los maleantes, diciéndole que ahora era su turno. El otro, sin embargo, le previene, ya que ellos son de la banda de Eiju, y si lo ataca estaría buscando la muerte. Pero nuestro prota los menosprecia, diciéndole que no son lo suficientemente fuertes, haciendo que el otro se moleste. Es así que invocó una especie de técnica, liberando una gran cantidad de agua, todo ella dirigiéndose hacia nuestro prota. Sin embargo, nuestro prota ni siquiera se inmuta, y con una sola mano recibe el golpe de su oponente, destruyendo su técnica en el acto. El oponente no puede creer lo que está pasando, y nuestro prota, con tan solo pura fuerza, empieza a apretar su puño, haciendo que él empiece a gritar de dolor y destruyendo los últimos resquicios de la técnica de defensa. Luego, menospreciando a la banda Eiju, lo hace arrodillarse por el dolor y sin esperar más le devuelve el golpe, lanzándolo por los aires en dirección a unas rocas, haciendo que incluso forme una grieta en el suelo producto de su cuerpo siendo arrastrado por la inercia, finalmente terminando mal herido en el suelo. Nuestro prota, lanzando un suspiro, se limpia las manos luego del golpe. A continuación se dirige al par de waifus, diciéndole que todo ahora había acabado y estaría todo bien. La hermana de Yoru está bastante sorprendida al ver a nuestro prota, y Yoru, sin embargo, se acerca al prota, agradeciéndole mucho. Yoru de inmediato le dice a su hermana que él era Lin Yang, un estudiante de la Academia King Long. Esta vez habían ido a las montañas del río Oscuro a practicar juntos. Le pregunta entonces a su hermana, Su Shue, cómo había conocido a esos miembros de la banda Eiju. Ella le había dicho que había salido de su familia para practicar y no esperaba ser objetivo de la banda Eiju. Todos los que salieron juntos murieron en sus manos. Yoru, al escuchar la triste historia, empieza a molestarse, ya que esa banda no tenía ley. Incluso se atrevían a atacar a un miembro de la familia Su. Pero pregunta entonces, ¿por qué ella, que siempre había sido introvertida, de repente decide practicar? ¿Por qué había decidido eso? Ella, un poco dubitativa, finalmente comienza a pensar en decírselo. Resulta que es su abuelo. Su abuelo la obliga a casarme con Sang Shun de nuevo. Yoru se molesta, diciendo que el abuelo suyo era realmente demasiado estricto. Le había pasado casarse con un bastardo como ese. Nuestro prota pregunta si no era una buena persona ese tipo. Pero Yoru dice que la familia Su y la familia Sang son dos familias de primera clase, pero la familia Sang es un poco más fuerte. Así que a su patriarca le gustaría tener un matrimonio. Pero ese Sang Shun era un bastardo que simplemente abusaba de las mujeres. La hermana Su Shue no debería preocuparse, le dice ella. Tendría que detener al abuelo para que nunca más pueda tener oportunidad de casarse con Sang Shun. Sin embargo, Su Shue le dice a Yoru que no puede detener a su abuelo. Sin embargo, Yoru le dice que no hay que preocuparse, pues había pensado en una manera. El abuelo definitivamente podría cambiar de opinión. Preguntan qué solución, y es entonces que Yoru mira a nuestro prota. La solución era encontrar a una mejor persona y dejar que el abuelo y los demás lo reconozcan. Y es así como le guiña el ojo al prota. Nuestro prota se mira a sí mismo, bastante sorprendido. Sí, le dice Yoru, eres tú. Le pide a nuestro prota que por favor le haga ese favor a su hermana. Y de todos modos, todo es solo un pretexto y después de que esté hecho, le daría una píldora prohibida a cambio. Nuestro prota parece un poco dubitativo por eso, pero Yoru insiste diciéndole que debería conocer la eficacia de la píldora de ruptura prohibida, píldora de alto nivel de 6º grado que tiene un efecto de mejora de cultivo absoluta. Entonces nuestro prota mira a Yoru y esta como que le hace ojitos a él. Nuestro prota finalmente asiente, prometiéndole a Yoru hacer eso. Yoru feliz también agradece a nuestro prota. Luego se dirige a su hermana y le dice que nuestro prota era el primer lugar de la guerra de las 10.000 dinastías y ha sido clasificado como entre los 5 primeros, solo 3 meses después de entrar a la academia. La hermana de Yoru dice que eso es estupendo. De inmediato se acerca a nuestro prota y le agradece por su ayuda. Nuestro prota le dice a Su de nada, pero después de todo él también quiere ser recompensado por la alianza Su. En ese momento, Yoru le dice a nuestro prota que deje de llamarlo formalmente, pues si no la mentira sería expuesta, y que de ahora en adelante debería llamarla Suer. Nuestro prota se ve un poco apenado, ya que ese era el mismo nombre que su hermana. Sin embargo, no importa,
y la tratará así de todas formas. Es entonces que finalmente el prota le dice a Yoru que es momento de ir y arrebatar al rey marcial Ginseng primero. Pero Shuer entonces le dice a nuestro prota que debería tener cuidado. Esto llama la atención del prota y de Yoru, preguntando por qué. Y Shuer dice que escuchó que la gente de la secta Huo también estaba involucrada ese día. Y ante la pregunta de cuál era el origen de la secta Tianhuo, Yoru dice que esa secta y la academia Qianlong son incomparables, pero son la fuerza más poderosa cerca de las montañas del río oscuro. El patriarca de la secta Tianhuo había alcanzado el nivel de emperador marcial hace muchos años y no saben qué nivel tendría en ese mismo instante. Nuestro prota pregunta si será el mismo patriarca el que actuará, y Joe le dice que la vieja generación definitivamente no vendría allí, pero la generación más joven no debe ser subestimada. Hay tantos de ellos y los que hay son una gran amenaza cada vez que aparecen. Prota le dice a Joe que no se preocupe. Si hay muchos de ellos, también pueden unir todas sus fuerzas. La secta Tianhuo tiene que ser la que destaque y entonces mucha gente estará dispuesta a ir y darles una paliza. Es entonces que Yoru le sonríe a su hermana, asintiendo así. Sin embargo, ahora tienen que darse prisa. Y es así que Yoru escuchará lo que tiene que decir nuestro prota. Es así como nuestro prota, Yoru y Shuer inician su camino hasta finalmente llegar a una cueva, la que señala a nuestro protagonista. Una vez que entran, nuestro prota mira alrededor y dice que no hay rastros de monstruos y la ubicación no es lo suficientemente oculta. Es entonces que le dice a la hermana Su Shue que se esconda primero. Yoru le dice a Su Shue que irán a robar al rey marcial Ginseng, y ya que ella estaba herida, no puede ir, así que tendría que esperar allí que ellos regresen para recogerla. Es entonces que se retiran en dirección al Ginseng rey marcial, dejándola a ella esperando en la cueva, y así continúan el camino hasta al fin observar algo. En un punto señalan que debería ser ese, y Yoru le dice que todos llegan allí por el Ginseng Rey Marcial, y ellos deberían bajar también a verlo, pidiendo que mantengan la respiración bajo control para que nadie los note. Es así como una vez que aterrizan, ven bastante gente en el exterior. Yoru le dice al prota que todas esas personas con ropas de color rojo fuego eran gente de la secta Tianhuo. Nuestro prota observa cómo puede sentir el aura ardiente en sus cuerpos desde allí, y si quizás en esa secta Tianhuo habría algún alquimista, pero Yoru le dice que se puede decir que todos ellos tienen fuego espiritual en sus cuerpos. Observa en otra dirección y dice nuestro prota que las tres personas delante eran Ding Huo, Ding Feng y Ding Lei, los más fuertes de la generación. Nuestro prota le pregunta por qué no faltaba uno, Ding Dian, pues ahora solo eran tres. Yoru le dice que sin embargo el más fuerte era el que faltaba y era el discípulo de Dan Meng. Luego observan hacia otro lado y ahí están los otros dos líderes de las bandas, Jinhua y Cheti Lin o Tianlin, pero podríamos decirle Tilin. Nuestro prota dice que fueron bastante rápidos, y Yoru dice que probablemente no esperaban que la secta Tianhuo viniera, así que estarán deprimidos. El prota le dice dónde está exactamente el Jin marcial, y Yoru, adelantándose, le pide que lo siga. Y mientras están avanzando, Yoru le dice al prota que el Ginseng Rey Marcial actualmente crece en cuencas, especialmente en los centros de pozos profundos. Hay que bajar por la pendiente y echar un vistazo, y ahí frente a nuestro prota se encuentran dos plantas. Nuestro prota pregunta si acaso ese es el Ginseng de Rey Marcial, pues hay dos de ellos. Yoru le dice sin embargo que en general son 4 las plantas de Ginseng Rey Marcial que aparecen cada vez. Ese año solo hay 2 plantas. La competencia podría ser más intensa. Sin embargo, el prota le pregunta si no le parecía extraño eso. En general, habrían monstruos alrededor que aguarden por los materiales celestiales y los tesoros terrenales, pero él no había visto ninguno. Yoru le da la razón. Quizás podría ser que todos los monstruos fueron eliminados antes de que ellos llegaran. Pero sin embargo, si alguien hubiera luchado en esos lugares, el bosque no estaría tan bien completado y tampoco se siente nada especial en el aire. Y vemos finalmente cómo la secta Tianhuo estaba a punto de entrar en acción. Todos ellos se lanzan en dirección a donde se encuentra el Ginseng, y uno de ellos, el líder, comienza a hablar a los demás, diciéndole a los demás que no hay duda de que todos ellos estaban allí por el Ginseng marcial, y él cree que deberían entrar en acción ahora. Cada uno depende de su habilidad, y quien lo consiga se lo quedará. Al ver que los demás peleadores no se atreven a hacer nada, se burla de ellos, y al ver que nadie se atreve a subir, no será educado y los tomará él. Sin embargo, en ese momento, un par de personas se adelantan, atreviéndose a desafiar sus órdenes. El otro entonces, al ver los que se están adelantando, simplemente sonríe, y preparando un gran poderoso ataque, lo lanza en dirección a todos los que se habían lanzado a conseguir el Ginseng. Ellos son impactados por los fuegos que él generaba, y otro ataque más incluso hace que las sombras de los propios peleadores se
tornen en contra de ellos mismos. Otros más atacantes se lanzan desde arriba, lanzando fuego para todos los que no son de la secta, y finalmente varios de ellos quedan tirados en el suelo sin poder hacer nada. El líder de la secta entonces dice, confiado ante ellos, por qué habían regresado de nuevo. Nuestro prota, al ver cómo había actuado, piensa que finalmente sabía que habían estado tramando algo, y los demás luchadores que aún no se habían atrevido, ahora tienen más miedo, pero también odio en sus ojos. Es entonces que el líder dice que ya que nadie más se atreve a tomarlo, él será el que los tome, y se lanza hacia allí, pero los demás se lanzan tras él para evitar que lo tome. Nuevamente empieza la pelea de la secta contra todos los demás, y mientras tanto los otros miembros de la secta dicen entre ellos que hay que prestar atención al grupo de la Academia Qianlong. Y finalmente vemos cómo aparecen las dos bandas opuestas a las de nuestro prota para enfrentarse a la secta, y así sin esperar mucho, el ataque empieza. Golpe tras golpe, algunos guerreros empiezan a caer, y mientras todos se pelean en dirección a conseguir el Jin de Rey Marcial, los dos líderes de los equipos o bandas piensan cómo están instigándose entre todos ellos a pelear, porque a pesar de que la secta Tianhuo tiene un gran número de personas, también había un montón de personas casuales de diversas sectas y facciones, y si no fuera que está obligando a que los demás peleen entre sí, no podría ganarles de todas maneras. Ellos entonces piensan que será mejor esperar allí, esperar a que realmente actúen contra el Ginseng, Rey Marcial. Sin embargo, el otro se queja de que, a pesar de todo, tienen ventaja numérica contra la secta de Tianhuo. El de pelo negro le dice al otro que él podrá encargarse de una planta de Ginseng Rey Marcial y le dará la otra, mientras que el peliblanco puede encargarse de Ding Lin y Ding Feng. Sin embargo, hablando de eso, también recuerdan que Yuruo debería aparecer por allí, pero no la han visto aún. Quizás todavía estaba más lejos, o también quizás no podría haber tenido tiempo para llegar hasta allí. Mientras tanto, el peliblanco piensa en nuestro prota, que debería encontrar una oportunidad para deshacerse de él, pues si se le permite ascender, tarde o temprano sería una amenaza para ellos. El otro dice que tiene razón, sin embargo ahora deberían concentrarse en el Ginseng, Rey Marcial. Y así vemos que la pelea continúa entre la secta y las demás sectas pequeñas, y mientras tanto nuestro prota y Yuruo están observando la pelea, que esta vez es demasiado feroz, y quien sea que haya recogido el Ginseng Rey Marcial en ese momento sería el objetivo, así que sería mejor esperar. A continuación nuestro prota se fija en algo más, le dice a Yuruo que mire, hay una persona por allá. Se preguntan quién es el que está parado encima de todo eso, pues es difícil de ver por la distancia. Yuruo, al ver que no puede ver bien a través de esa persona, sospecha que podría tener una muy buena habilidad para ocultar su aura, o quizás por otra parte, su nivel de cultivo puede ser muy superior. Nuestro prota, sin embargo, le dice que parece tener un indicio de algo, y finalmente cae en cuenta de que podría saber la razón por la que no hay un monstruo guardián custodiando al Ginseng Rey Marcial. Esa había sido una bestia demoníaca que ha sido cultivada hasta el punto de transformarse en humano. Yoru le pregunta, ¿cómo es posible que sea una bestia demoníaca? Nuestro prota le dice que es una bestia demoníaca que no solo tomó forma cuando alcanzó el nivel de Rey Marcial, sino que tiene un nivel de cultivo de Rey Marcial, y entonces todos los que estaban juntos ni siquiera estarían a la altura de la bestia. Sin embargo, el prota dice que eso podría no ser necesariamente cierto, ya que ese monstruo parece acabar de entrar al reino del Rey Marcial, y como mucho sería un Rey Marcial principiante, y si trabajan todos juntos podrían vencerlo. Sin embargo, Yoru le dice que trabajar todos juntos podría ser imposible. Incluso si el resto de las personas está dispuestas a unir fuerzas, ese poder podría no ser suficiente. Prota le dice que, aunque el Ginseng de Rey Marcial es precioso, no puede ser regalado, y ya que esa bestia demoníaca era muy poderosa, habría que retirarse a tiempo. Pero entonces de repente, una gran cantidad de poder y un fuerte viento aparece alrededor de ellos. Todo eso proviene de la bestia demoníaca que habían identificado. Todos se sorprenden al ver que había una aura de Rey Marcial allí alrededor. ¿Qué hacía una persona con el nivel de Rey Marcial allí? Pues un Ginseng de Rey Marcial no era útil para ellos. Y finalmente, uno de ellos identifica que quien está allí es una bestia demoníaca transformada. La bestia demoníaca finalmente se acerca a ellos, y todos la identifican como la bestia que había estado vigilando al Ginseng, y que finalmente tenía un nivel de Rey Marcial de una estrella. De inmediato todos empiezan a arrepentirse, diciendo que si hubieran sabido que había una bestia demoníaca de nivel de Rey Marcial no habrían llegado hasta allí, y que no podrían derrotarla si incluso trabajaban todos juntos. Algunos se preguntan si deben correr, y otros ya se lanzan a la huida. La bestia demoníaca, sin embargo, prepara uno de sus ataques en dirección a ellos, y rápidamente varios poderes son lanzados hacia el piso. De inmediato, todos los que estaban allí empiezan a moverse de un lado a otro intentando huir. Sin embargo, una especie de barrera ha sido creada y no pueden salir. Al parecer,
el rey marcial, que era esa bestia, los habría atrapado a todos. Todos empiezan a preocuparse, pensando que ya ni siquiera pueden correr a ningún lado. Finalmente la bestia habla, les dice que ya que estaban allí, ni siquiera piensen en irse, que vengan todos y sean el sustento para ese ginseng de rey marcial. Y acto seguido comienza a carcajearse. Cambiamos de escena y nos encontramos con nuestro prota, intentando sentir el poder. Yorou le pregunta cómo va, pero el prota le dice que esa capa de energía era muy fuerte y si te atacan con todas sus fuerzas, tardarán aunque sea incluso 5 minutos en poder atravesarla. Pero la bestia marcial no les daría esos 5 minutos. De inmediato le hablan a Jinghua y a Chet y Liang, preguntándoles si todavía se mantendrían al margen del asunto. Ellos dos se miran mutuamente y ante la insistencia de que si quieren vivir todos deberían unirse, parecen entrar en razón. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia, pueden hacerlo a partir del capítulo 376. Yo soy Jiraiya Sama, nos vemos pronto. Chao.